Querido lector o querida lectora, ¿te imaginas un libro que además de invitarte a reflexionar sobre cuestiones universales y que además de deleitarte con un estilo cuidado e impecable, arroja mucha luz a inquietudes que compartimos muchos de nosotros y a situaciones que nos perturban como seres humanos? ¿Te imaginas leer un libro pequeño en extensión, pero con un contenido tan grande que una sola lectura no te será suficiente y que desearás leerlo una y otra vez? ¿Te imaginas dar con un autor que no solo te pone en bandeja todo su talento, sino que revela las claves de la creación artística? ¿Te imaginas un libro que no fue concebido como tal y que su autor nunca supo que sería publicado? Bueno, pues si te apetece quedarte un poco por aquí, te cuento de qué libro se trata, te digo quién es el autor, te comento alguna curiosidad y ya de paso te muestro algún libro más relacionado con todo esto. Bienvenido o bienvenida a Palabra del Lector. Cuando vengo por aquí para compartir contigo algún libro que he leído, intento comentar mis impresiones sobre la lectura, destacar qué es aquello que a mí personalmente me ha llamado la atención y por lo tanto qué valor he encontrado yo en ese libro en concreto. Y dependiendo cómo encaje contigo aquello que escuchas, valorarás el libro que traigo como una recomendación o directamente pasarás de él. Porque cada uno buscamos y valoramos cosas muy distintas en los libros y a cada uno nos apetece leer un tipo de libro en cada momento en concreto. Pero hoy, sin embargo, vengo con un tipo de libros de esos que yo considero que son adecuados para todo tipo de lector, incluso para aquellas personas que no leen habitualmente. Por lo que si aún no conoces Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, vete apuntando este título y vete animándote a leerlo porque yo creo que este es uno de esos libros que nadie se va a arrepentir de aproximarse a él. Porque aquí encontraremos una serie de reflexiones sobre la vida que son sumamente interesantes. Este pequeño libro de aquí es una joya y así lo considero por lo que os voy a comentar a continuación, pero antes vamos a saber algo más sobre el autor. ¿Quién es o quién era Rainer Maria Rilke? Pues bien, su vida bien merece que le prestemos toda nuestra atención, pero hoy no me voy a dedicar a ello, no quiero que se haga un vídeo muy largo, así que lo dejo en tu mano, aunque ya adelanto que en breve volveré a retomar este tema porque la lectura que me ocupa ahora mismo, el libro que estoy leyendo, está muy relacionado con todo esto de lo que voy a hablar en el vídeo de hoy. Sí decir que Rilke es considerado uno de los poetas más importantes en alemán, pero también todo un referente en la literatura universal. Él vivió los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX y por lo tanto se movió en ese panorama tan particular y revolucionario de la literatura contemporánea, donde se indagó tanto en la condición humana y se utilizó el lenguaje como un medio de poder transmitir su esencia. Al parecer, Rilke llegó a considerar, y él estaba convencido de ello, de que estaba llamado a desarrollar una importante tarea poética, y a ello encaminó toda su vida. Y a la vista está que lo consiguió, porque llegó a ser un gran poeta, no solo de creación, sino también de espíritu. Quienes entienden de poesía afirman que lo que escribió no solo es bueno, sino que su capacidad descriptiva, su dominio de la lengua alemana y su profundidad espiritual le hacen destacar asombrosamente. Al respecto, el propio Stefan Zweig llegó a comentar en su libro El mundo de ayer lo siguiente: de todos los poetas quizás ninguno vivió de un modo más callado, secreto e invisible que Rilke. Rilke era difícilmente accesible, no tenía casa ni dirección donde poder ir a buscarlo, ni hogar, ni vivienda fija, ni empleo. Siempre estaba de camino por el mundo y nadie, ni siquiera él mismo, sabía de antemano a dónde se dirigía. Era maravilloso oír cómo convertía hasta el tema más anodino en algo plástico y significativo. Todo lo vulgar le resultaba insoportable, y aunque vivía con estrecheces, su atuendo siempre era un compendio de esmero, limpieza y gusto. Y ese elemental sentido de la belleza lo acompañaba hasta el detalle más incidental. Tras una larga conversación con Rilke, uno quedaba incapacitado durante horas, incluso días, para cualquier vulgaridad. Rilke muere de leucemia en 1926, quizás a la temprana edad de 51 años, pero dejó varias colecciones de poesía, una novela y muchas cartas escritas a lo largo de su vida. Algunas de estas cartas llegaron a ver la luz pública, convirtiéndose en sí mismas en sendas obras literarias y en el mejor reflejo de cómo era él y cómo concebía el mundo. De hecho, uno de los epistolarios más especiales es este que tengo aquí, Cartas del verano de 1926.
donde, entre otras cosas, queda reflejada la breve pero intensa relación epistolar que mantuvieron tres poetas importantes: Marina Tsvetajeva, Boris Pasternak y el propio Rainer Maria Rilke. Al leer estas cartas podemos constatar que estas tres personas, estos tres poetas, vibraban en la misma sintonía, no solo porque se admiraban mutuamente, sino por su especial sensibilidad para entender la vida y porque los tres compartían ese sentir de considerarse poetas sobre cualquier otra cosa. ¿Y cómo surge esta relación epistolar entre estos tres poetas que realmente no llegaron a verse la cara? Pues gracias a unas condiciones muy concretas. Resulta que en diciembre de 1925 se celebra en Europa el 50º aniversario de Rilke. Entre las cartas de felicitaciones que el poeta recibe hay una del pintor Leonid Pasternak, un antiguo amigo suyo de la época en la que Rilke anduvo por Moscú, pero que actualmente estaba residiendo en Berlín. Entre otras cosas, el pintor le comenta a su amigo que su hijo Boris también se dedica a la poesía, que tiene cierta inclinación hacia las letras. Hay que decir que todavía Boris Pasternak no había escrito Doctor Zhivago, pero sí que había publicado poesía en Rusia, incluso había llegado a conocerse en otros países europeos también. Y cuando Rilke responde al pintor, le comenta que no solo sabe que su hijo Boris es poeta, sino que a sus manos han llegado varios de sus trabajos. Y cuando Boris Pasternak se entera que a través de su padre, un poeta de la talla de Rilke, no solo ha conocido, sino que ha valorado su trabajo, explota en entusiasmo. Además, en esos momentos, él estaba atravesando una especie de crisis artística y conocer estas palabras de Rilke le producen una gran sacudida que le animan a seguir creando. A raíz de esto, a Boris Pasternak se le antoja comenzar una relación epistolar con el poeta y en su primera carta le habla también de su amiga Marina y con algo de atrevimiento le pide a Rilke que le escriba unas palabras a su amiga Marina y que incluso le mande un par de libros firmados que le hará mucha ilusión. Y así comenzará esta relación epistolar entre Boris, Marina y Rilke, que llegó a ser muy intensa, sobre todo entre Rilke y Marina y entre Marina y Boris, y no tanto entre Boris y Rilke por las condiciones de aquel momento. Hay que tener en cuenta que en esta época concreta Rilke estaba instalado en Suiza, Boris Pasternak, pese a que su familia ya se había trasladado a Berlín, él seguía viviendo en Moscú, y Marina, moscovita de nacimiento, estaba exiliada en Francia. ¿Qué ocurre? Que en aquella época no había relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Suiza, por lo que la correspondencia postal entre ambos países estaba bloqueada y cualquier carta que Boris quisiera mandar a Rilke tenía que pasar previamente o por Francia o por Berlín. Este libro es interesante porque en estas cartas que se van cruzando apenas se tocan temas cotidianos, sino que a través de ellas estos poetas comparten sus pensamientos, reflexiones, ideas, sueños, incluso sus poemas y los comentarios a sus poemas. Y no deja de ser en definitiva un ejemplo de tres personas que se comunican a través del arte. Esta relación apenas duró unos meses, ya que esa intensidad se va desinflando y porque poco tiempo después fallece el propio Rilke y es Marina la que se encarga de atesorar estas cartas y deja dicho en 1929 que no podrán ser publicadas hasta pasados 50 años. Dentro de 50 años, cuando todo haya pasado del todo, cuando los cuerpos hayan quedado reducidos a polvo y la tinta haya palidecido, cuando el destinatario haya partido en busca del remitente, cuando las cartas de Rilke sean simplemente las cartas de Rilke, cuando yo misma me haya diluido en el todo y cuando no necesite más de las cartas de Rilke, porque tendré a Rilke, entonces se podrán publicar. Y este libro, que es una maravilla y que yo lo recomiendo, nos muestra una relación epistolar entre tres poetas. Pero no sería la única relación con un poeta que Rilke mantendría a través de cartas. Y dado que escribir cartas, además de un arte para Rilke, era en aquella época una de las pocas formas de poder comunicarse con alguien cuando había una gran distancia de por medio, es fácil que antes que estas ya hubiera otras cartas del autor que hubieran salido a la luz. Y así ocurrió con 10 cartas que Rilke envió a un joven estudiante llamado Franz Xaver Capus, que se convertiría en poeta, escritor y periodista, y que se publicaron bajo el título Cartas a un joven poeta.
Unas cartas que se escribieron entre los años 1903 y 1908 y que no vieron la luz hasta unos años después de la muerte del poeta. Por lo que dos cosas que tendrás que tener claras cuando leas este libro. Primero, que su contenido no fue creado ni escrito con la intención de ser publicado, ni con la idea de crear con estas cartas un libro a futuro. Son simplemente cartas personales y al ser eso, unas cartas personales, sin ninguna consideración de manuscrito publicable, su autor se muestra más cercano, más humano y eso se nota en el tono y en el estilo de estas cartas. También es importante que sepas que aquí se recogen únicamente las 10 cartas que Rilke envió a Capus, pero que no aparecen sin embargo las que Capus envió a Rilke. Y aún así no hay ningún problema para seguir el hilo de estas cartas. Pero antes de contarte qué tienen de interesantes, te pongo un poco en contexto de cómo surge esta relación epistolar. Resulta que cuando Franz Xaver Capus era estudiante de la Academia Militar Wiener Neustadt, como ya sentía entonces esa pulsión de la poesía y esa inclinación hacia las letras, decide escribir a Rilke, que ya entonces era un poeta consagrado y que también el propio Rilke años atrás había sido cadete de esta escuela militar. Decide escribirle, como digo, por lo tanto, con la intención de mandarle sus ensayos poéticos y pedirle que los enjuiciara. Y de este modo comienza el regular intercambio de correspondencia de Capus con Rilke. Capus recibe del poeta 10 cartas, como digo, que son las que conforman este pequeño libro. ¿Y qué tienen de interesante estas cartas? Bueno, pues para nosotros lo más interesante es que en ellas, más que directrices sobre escritura, lo que traslada a Rilke al joven Capus son una serie de consejos sobre la vida. Le habla del amor, de la muerte y sobre todo le habla de la soledad. Consejos todos estos que nosotros nos podemos apropiar y que arrojan mucha luz a las inquietudes universales que podemos compartir muchos de nosotros. Son tan solo, como digo, 10 cartas, no muy extensas. De hecho, la edición que yo tengo, incluida una introducción y unas ilustraciones, ni siquiera alcanza las 85 páginas, por lo que es un libro que se puede leer rápidamente. Pero ojo, no te aceleres demasiado porque sí que te recomiendo que lo leas poco a poco, que releas cada carta, que vuelvas a leer el libro una vez de que lo hayas terminado. De hecho, es una lectura que te va a pedir algo así. Porque las cartas son breves, sí, pero cada frase que las componen son de una belleza admirable. Y las ideas que reflejan estas frases pueden resultarnos, además de interesantes, tremendamente valiosas. Si te gusta subrayar, todo lo que aquí aparece es subrayable. Si te gusta tomar anotaciones, aquí vas a tomar un montón de ellas. Y si te gusta la relectura, este es el libro idóneo para ser releído. Es interesante además por el propio estilo pulcro, cuidado y bello de la prosa de Rilke. Y aunque nosotros leemos estas cartas transcritas, mecanografiadas y en mi caso por lo menos también traducidas, estoy seguro de que las cartas originales serán dignas de ser atesoradas. Al respecto, Zweig también comenta: no solo escribía sus manuscritos cuidadosamente, en el más bello papel, con su caligrafía redondeada, y trazaba cada línea como medida con regla a la misma distancia. También para la carta más irrelevante escogía un papel selecto, y su escritura caligráfica llegaba limpia y rotunda hasta el margen. Jamás se permitía tachar una palabra, aunque fuera en la nota más urgente. Y siempre que una frase o una expresión le parecía no ser perfectamente válida, volvía a redactar toda la carta con su paciencia extraordinaria. Rilke no dejaba de la mano nada que no fuera consumadamente perfecto. Entiendo que por esa meticulosidad y por ese gusto por las cosas bien hechas y porque lo que escribe se ve que está muy reflexionado, la redacción de las cartas le solía llevar un tiempo considerable. Por eso es habitual leer en muchas de ellas ciertas disculpas por no haber podido responder las cartas con más urgencia o con menos tardanza, pero es que esa excusa estaba ocupado en otras tareas. En este caso, con Capus vemos que según va avanzando la correspondencia, Rilke va mostrando más cercanía y más aprecio hacia su destinatario. Pero no solo la forma, el tono, el estilo es muy interesante, sino aquellos consejos, como digo, que Rilke traslada a Capus. Aquí se tocan temas como el amor, el miedo, la creación, el arte, la belleza, pero también, como digo, por encima de todo, la soledad.
y a mí además me llamó mucho la atención porque liga la soledad absolutamente con todo. La soledad, según Rilke, será importante para poder amar, para poder crear y para poder vivir tranquilo con uno mismo. Advierte a Capus que tenga cuidado y no se deje engañar por su soledad. La soledad es difícil, le dice, pero no por ello debemos rehuirla con convencionalismos. Es decir, no debemos unirnos a otros por el mero hecho de no estar solos, porque esas relaciones, cree Rilke, van a fracasar. Debemos, sin embargo, aprender a vivir con esa soledad y unirnos a los demás y amar a los demás desde la soledad, porque solo desde la soledad nos veremos como individuos por igual. Además, la soledad es necesaria para la creación artística, es necesaria para un poeta, se lo dice. Y solo estando solo y creando desde dentro, no desde fuera, conseguirá un resultado auténtico. En fin, una maravilla, y por algo este libro se ha convertido en un clásico del género epistolar. Léelo, por favor, si no lo has leído ya, y si ya lo has leído, coméntame qué te pareció. Y quizás te estés preguntando ahora mismo, ¿es necesario haber leído la poesía de Rilke para entender mejor estas cartas? ¿Es necesario conocer su vida para comprenderlas mejor? Pues no es imprescindible, creo que este libro tiene valor por sí mismo, aunque como todo entiendo que es importante conocer el contexto y todo lo que tenga que ver con el poeta, incluso su trabajo, para llegar a hacer una lectura más enriquecedora. Si te gusta la poesía, hay un par de títulos que parecen destacar en su obra. Las elegías de Duino conforman uno de los ciclos poéticos más influyentes del siglo XX y vieron la luz en 1923, y los sonetos a Orfeo son una especie de apéndice a estas elegías. No puedo comentar mucho más porque yo no las he leído, sí quiero hacerlo, y lo que he leído de Rilke, de su poesía, han sido sin embargo los Requiem, en este pequeño librito que tengo aquí. Este pequeño libro contiene 3 requiem que son una maravilla. Empieza con Requiem para una amiga, que dedica a su amiga la pintora Paula Becker, cuya muerte impactó muchísimo al poeta. Hay 3 ideas que podemos sacar de este requiem. Por un lado, que la muerte de los demás dan sentido a nuestra propia vida, que solemos pedir a los muertos que nos ayuden, pero que también esperamos que no se queden entre nosotros. El segundo requiem está dirigido al poeta Wolf von Kalkreu. Y es curioso porque Rilke personalmente no llegó a conocer a este joven poeta que se quitó la vida con 19 años, pero sí le escribe mostrando mucha cercanía. Y en este requiem habla sobre la esencia de la vida y la relaciona con la muerte, sobre todo con la muerte propia, un concepto que será recurrente en su obra. Y el tercero que incluye este libro es Requiem por un niño. Y lo curioso en este caso es que Rilke no se va a dirigir a este niño muerto, sino que toma su voz y nos habla a través de él. Y nos habla desde un lugar que ya no es el mundo que nosotros conocemos. Pero además de la poesía y de muchas cartas, como te he dicho antes, Rilke también escribió una novela. Una novela a través de la cual busca una nueva forma de explicarse. Y es esta que tengo aquí. Los apuntes de Malte Laurits Brits. Novela que, por cierto, estoy leyendo ahora mismo, es la lectura que me ocupa ahora, y lo interesante es que cuenta con tintes autobiográficos, por lo que podremos conocer mejor la figura del poeta. Así que ya volveré sobre todo esto que hemos hablado en cuanto termine de leer este libro y comentaré algo más sobre la propia vida de Rilke. Así que, querido lector, querida lectora, si te gusta la poesía, seguro que ya conoces y has leído a Rilke. Si la poesía no es tu fuerte, como es mi caso, pero de vez en cuando te gusta leer algo, Rilke es una buena opción, porque no es difícil detectar en su obra la expresividad, la belleza y la sensibilidad con la que se expresa. Y si más allá de la poesía sientes interés por su vida, por su prosa, por su visión de la realidad, sus cartas son también una buena forma de conocerle. Y este pequeño libro de aquí, como te digo, es algo indispensable. Y nada más, gracias por haberme acompañado hasta aquí, nos vemos ya en un próximo vídeo. Y hasta entonces, espero que sigas disfrutando de tus lecturas. Hasta luego.